Durante el año de 2017 se suscitaron muchos problemas dentro de los torneos de fútbol organizados por la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, AFAP, cuyos ganadores pueden acceder a una posibilidad para que la ARMA considere su potencial afiliación a ella. Estos inconvenientes se dieron por la no aplicación de las disposiciones que prescribe la ley del futbolista profesional del Ecuador, así como los mandatos que mantiene la FIFA y la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el estatuto del jugador en relación a las calidades de jugador aficionado o profesional. Pues, en efecto, durante el año que pasó, varios clubes afiliados a la FAP, especialmente de su segunda categoría, informaron al directorio de la matriz del fútbol profesional de Pichincha que la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, FAP, estaría desconociendo las antes señaladas normas legales y reglamentarias en los torneos que ella organiza, violentando los principios mundiales y nacionales del fútbol asociado, por lo que el directorio respaldó la decisión del Comité Ejecutivo de Segunda Categoría de nuestra asociación y, por lo tanto, conforme la orientación dada por la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado CONFA, suspendió temporalmente la aplicación de nuestro reglamento de ascenso y descenso a la segunda categoría. En cumplimiento de las disposiciones expedidas por el Ilustre Consejo Metropolitano de Quito mediante ordenanza 0267, expedido el 20 de julio del 2012, sobre la regulación y control de los espectáculos deportivos masivos, la ARMA dio fiel cumplimiento de toda aquella normativa constante en dicho cuerpo regulador que haya sido posible, jurídica, económica y técnicamente aplicable, implementando toda la logística administrativa y funcional para ejecutar la ordenanza, como entre otras actividades y gestiones, estableciendo normas de seguridad, vigilancia y comodidad para los aficionados, etc. No obstante lo señalado, subimos a advertir a los organismos competentes del Cabildo quiteño que dicha ordenanza, única en el país, fue expedida al apuro de manera unilateral tras la iniciativa inconsulta de un concejal, después de darse un hecho aislado en un partido correspondiente a las eliminatorias del Mundial de Fútbol del año 2014. Ordenanza que, entre otras, establecía obligaciones y compromisos que técnica y económicamente son muy difíciles y onerosas de cumplir, lo que podría derivar en la imposibilidad de realizar partidos de fútbol profesional en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta posición fue defendida gracias a la actuación del ingeniero Nicolás Vega, cual fue fundamental para que se mantenga inalterable nuestros derechos, por lo que debo presentarle mis agradecimientos. Bajo este mismo contexto, la ARMA tuvo a bien impugnar ante la Agencia Metropolitana de Control y sus comisarías competentes sanciones que hemos considerado ilegales, indebidas e improcedentes, jurídicamente hablando, penas impuestas por supuestas faltas cometidas en los partidos efectuados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Independiente del Valle y el Nacional, teniendo en los dos primeros casos la absolución de los procesos, pero en el último, de manera ilógica, antijurídica y fuera de todo orden, manteniéndose la sanción impuesta. Durante el presente año, la gestión de la ARMA, la comparecencia ante su seno del presidente de la Federación, ingenieros Carlos Villacín Naranjo, quien nos visitó para exponer ante los delegados de los clubes sobre varias observaciones e inquietudes que se mantenían con relación al contrato suscrito con la empresa Gol TV para la comercialización de los derechos de la televisión de los campeonatos nacionales de fútbol. Asimismo, el abogado Pepe Mosquera, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, compareció en el Comité Ejecutivo de la entidad para tratar de explicar los procedimientos que se llevaban a cabo dentro de dicho organismo. La ARMA fue crítica, vigilante y cuestionadora del proceso que se llevaba a cabo durante la contratación por parte de la Federación Ecuatoriana de los derechos de televisión de los campeonatos nacionales de fútbol, esperando que dicha negociación se derive en mejores frutos y réditos para los clubes y se ejecute de manera transparente y equitativa. Debimos seguir vigilantes de las decisiones que adopten los diversos organismos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así como de la aplicación de los reglamentos por parte de los miembros de los mentados organismos de dicha federación. En el año 2017, el día lunes 31 de julio, se tuvo a bien celebrar una Asamblea General Extraordinaria de la ARMA para elegir a un nuevo comisario de cuentas de la asociación
ante la renuncia de uno de sus titulares, el economista Marcelo Espinosa Bermejo. Habiendo resultado electo para ocupar las dignidades señaladas hasta finalizar el periodo de enero del 2018, el economista Patricio Santa Cruz, directivo de muchos años del Club Universidad Católica. Una vez más, los delegados de la asociación, junto a la de varios representantes de los clubes de Pichincha, tuvimos una actuación destacada mediante sus diversas intervenciones efectuadas dentro del Congreso Extraordinario de Fútbol que se realizó los días 4 y 5 de enero del presente año, en el que se conocieron las propuestas de reformas a los reglamentos que regulan el desarrollo del fútbol nacional, participación que fue ponderada y alabada por todos los asistentes a dicho cónclave del fútbol ecuatoriano, al denotar sus actuaciones y ponencias, conocimiento y fundamentación. Prueba de ello es que casi todos los proyectos presentados por la APNA fueron respaldados y apoyados por los delegados comparecientes al Congreso. Actividades administrativas e institucionales. La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, como entidad responsable de organizar las programaciones del fútbol profesional dentro de la provincia y en cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y legales, a través del gerente ingeniero Nicolás Vega López, encabezó el desarrollo de actividades de coordinación, planificación y prevención junto a la Policía Nacional y a sus delegados regionales del ilustre municipio de Quito, la Cruz Roja y los demás responsables de la organización y seguridad en los eventos públicos de carácter deportivo que se efectúan, especialmente aquellos realizados bajo la dirección y aval de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Durante los partidos de fútbol de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Fútbol FIFA Rusia de 2018, la entidad mantuvo su participación activa y su colaboración con la FED, prestando su infraestructura y capacidades para que la organización de los cotejos que se realizaron en el Estadio Olímpico Atahualpa de esta ciudad cumplieran con los respectivos detalles logísticos y de seguridad que brindaron un agradable espectáculo, seguro y controlado eficientemente, dando así tranquilidad y confianza a los aficionados que asistieron a dichas programaciones. Todas las peticiones y solicitudes y consultas realizadas por los clubes y sus directivos fueron absueltos o tramitadas conforme a nuestra obligación estatutaria y social, recibiendo nuestro respaldo, asesoría o asistencia, cumpliendo con nuestra función de ser sus facilitadores y principal apoyo en la gestión dirigencial que debe desarrollar. En el orden interno se actualizó el sistema contable de la AMNA y por primera vez se realizó el levantamiento de inventarios de activos de propiedad de la institución, siempre con el afán de dar un mejor servicio a los clubes y dejar un legado de orden, control y transparencia, lo que se llevó a cabo gracias al impulso diligente y diligente acción del ingeniero Nicolás Vega. Campeonato provincial de segunda categoría. El campeonato de la segunda categoría en su etapa provincial se llevó a cabo con la intervención de 11 clubes desde el día 19 de marzo del 2017, desarrollándose este torneo con absoluta normalidad y gran espíritu deportivo. Así, el torneo se resolvió con la conquista de los primeros lugares por parte de los clubes École de Quito y Puerto Quito del mismo cantón, quienes obtuvieron los títulos de campeón y vicecampeón respectivamente, en razón de lo cual representaron a la APNA en los torneos zonal y nacional de ascenso. Fruto del sacrificio y serio trabajo de directivos, entrenadores y jugadores del Club Puerto Quito, esta institución deportiva alcanzó merecidamente el título de campeón nacional de la segunda categoría, luego de una durísima definición final, logrando el ascenso a la primera división reventada de nuestro país y representando por primera vez al noroccidente de nuestra provincia en un campeonato nacional. Por ello presenta mis felicitaciones y reconocimiento al directorio de la segunda categoría en la persona de los señores ingeniero Alejandro Gutiérrez, licenciado Gustavo Buchón, así como todos los demás directivos miembros del comité ejecutivo de la segunda categoría, por su incansable trabajo y ayuda, así como y en especial al Club Puerto Quito en las personas de sus máximos dirigentes, señores Wilder Valencia y Marcelo Morales, su cuerpo técnico y jugadores, y el deseo del mayor de los éxitos de los futuros compromisos en que participarán. Intervención de los clubes en los diferentes campeonatos nacionales. En este punto cabe destacar los triunfos que han alcanzado los clubes afiliados a nuestra asociación durante el año 2017 en las diversas categorías formativas en las que intervinieron
y como ha sido costumbre a nivel nacional, nuestros representantes brillaron con luz propia en estos torneos. Categoría sub-12, Club Nacional, vicecampeón nacional. Categoría sub-14, Club Sociedad Deportiva Aucas, campeón y Club Independiente, vicecampeón nacional. Categoría sub-16, Club Independiente del Valle, campeón nacional. Categoría sub-16B, Sociedad Deportiva Aucas, campeón nacional. Categoría sub-18A, Club Independiente del Valle, campeón nacional. Categoría sub-18B, Club Sociedad Deportiva Aucas, campeón nacional. Categoría de reserva, Club Independiente del Valle, campeón nacional. A todos ellos nuestro justo reconocimiento y sincera felicitación porque son el presente y futuro del fútbol profesional de Pichincha. Por su parte, en la primera categoría B, el Club Sociedad Deportiva Aucas alcanzó su taga en el anhelado retorno a la serie de privilegio, alcanzando el vicecampeonato tras un torneo muy duro y largo de 44 fechas, en el que solo en la última fecha se pudo definir al campeón nacional. Felicitaciones al club y a todos sus integrantes. En relación a la Serie A, en la primera categoría, nuestros clubes desarrollaron sus partidos en los estadios Olímpico Atahualpa, Rodrigo Paz Delgado de Liga Deportiva Universitaria, Gonzalo Pozo de Sociedad Deportiva Aucas y Rumiñague de Sangolquí, tras la programación y planificación organizada por la Comisión Económica de la entidad, que se reunió regularmente los días lunes de cada semana con el fin de preparar y ordenar correctamente todas las jornadas futbolísticas que se llevaron a cabo en nuestra provincia. Lastimosamente este año, a pesar de la sacrificada lucha que sin desmayo llevaron a cabo nuestros clubes, no se logró el título de campeón nacional de la categoría, habiendo alcanzado el Club Independiente del Valle el tercer puesto y su quinta clasificación consecutiva al torneo Copa Libertadores de América, gracias a la meritoria actuación de jugadores, entrenadores y directivos. Es necesario destacar que en la tabla final de posiciones del año, como ha sido costumbre, 3 de nuestros equipos lograron clasificar a torneos internacionales en representación del país. El ya mencionado Independiente del Valle, que participará en la Copa Libertadores de América, mientras que el Club Nacional y Liga Deportiva Universitaria de Quito intervendrán en la Copa Sudamericana. Mi felicitación a estos clubes, así como también quiero presentar mi felicitación a los integrantes del cuerpo técnico y a los jugadores de todos los clubes de la provincia por la sacrificada labor que desarrollaron y desarrollan en beneficio y prestigio del fútbol de la provincia. Al mismo tiempo les presento el deseo sincero de los mayores éxitos de sus compromisos nacionales e internacionales que deben afrontar, confiando con seguridad que sabrán defender y mantener muy en alto el nombre del deporte de la provincia y del país. A pesar de ello, debemos lamentar el descenso del Club Clan Juvenil, que luego de un esperanzador ascenso a la Serie A del fútbol rentado en el año 2016, a pesar de luchar durante varios meses, lastimosamente descendió a la Serie B, resbalón del que seguro se levantará en este año, por lo que esperamos su retorno en el año 2018 a la máxima categoría de nuestro fútbol. De esta manera, se ha realizado un breve esbozo de las gestiones efectuadas durante el año 2017, como realizado año a año desde que asumí la presidencia de ARMA, permitiéndome a continuación hacer un pequeño resumen de las actividades del periodo funcional en el que ejercí la presidencia de esta augusta institución. Logros efectuados durante este periodo funcional: cuidado del patrimonio de ARMA. Gracias a la gestión de defensa institucional realizada, se logró defender la tenencia del predio catastrado a nombre de ARMA en el sector de San Carlos, el que bajo la anterior administración del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de su Dirección de Gestión de Bienes Inmuebles quería confiscarlo, siendo un bien que no le perteneció nunca al mentado municipio de Quito, al señalar que el mentado bien tenía la naturaleza de mostrenco, es decir, que carecía de dueño, lo que fue rechazado y demostrado fehacientemente como una equivocación. Asimismo, ustedes han podido notar el cambio en la estructura física de nuestra sede, potencializándole y dándole el realce ornamental y de actualización en tecnología que ella se merece, y ustedes como asistentes a este edificio se merecen. Unidad en ARMA y en su directorio. Señores dirigentes, la unidad y la amistad de la dirigencia de ARMA ha vuelto a reinar en nuestras reuniones y en las sesiones de nuestros organismos funcionales. Hoy es un ejemplo de lo dicho. Hoy estamos
amistosamente juntos para recordar lo bueno y lo triste que ocurrió en nuestra querida entidad durante estos años. Atendiendo a la necesidad de mantener la unidad, el compromiso dirigencial y la fraternidad que debe reinar en el deporte ecuatoriano, muy especialmente en el fútbol de nuestra provincia, gracias a las gestiones de acercamiento y mediación que realizamos los miembros del directorio de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, así como a la actitud caballerosa, responsable y fraternal de los directivos de los clubes, se llegó a fraguar un compromiso tácito pero indeleble, para que sus actuaciones se encuentren orientadas siempre por la unidad y armonía que debe regir en el balompié nacional, privilegiando el respeto y consideración entre ellos, especialmente durante el desarrollo de los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, con el objetivo final de mantener un proceso de desarrollo social y cultural de este bello deporte a todo nivel. El directorio de AMNA se propuso como norma cotidiana de filosofía y de vida cumplir en forma moral, honesta, transparente y correcta con los sagrados postulados que le inspiraron desde su creación. De allí que su lema deporte y disciplina guió nuestro accionar, por lo que toda gestión y acción buscó, preservando nuestra historia institucional, propiciar la fraternidad, el compañerismo, la honradez, la seriedad y la responsabilidad en el fútbol profesional. En el año 2015, luego de presentar un informe similar, cumpliendo la obligación y el deber estatutario de que como dignatario mantengo ante ustedes, de manera inmediata y fundamentada comenzó en el directorio un proceso de sinceramiento de la entidad, de revisión y autocrítica de nuestra actuación, proceso que, siendo duro en lo personal y afectivo, sin duda fue necesario y provechoso en lo institucional, en lo ético y en lo moral. Este proceso nos dejó un antecedente lamentable pero inevitable, un antecedente que fue en sí mismo una enseñanza. Somos mandatarios y dignatarios y tenemos por ello una responsabilidad casi sagrada con el manejo y cuidado del nombre, del patrimonio y de la historia de nuestra querida asociación. Si bien este proceso conllevó el fraccionamiento temporal del directorio, tras los resultados obtenidos en las investigaciones periciales efectuadas, tras las arduas y desgastantes discusiones realizadas, tras el reconocimiento y la aceptación de haber cometido errores y fallas estatutarias, reglamentarias, económicas y contables, y especialmente tras la ejecución de acciones de corrección estatutaria y de índole judicial, los miembros del directorio, tomando nuevamente la senda del cumplimiento de sus deberes y obligaciones, retomaron la unidad y el equilibrio y estabilidad funcional para trabajar juntos por la AMNA en beneficio de la institución y sus clubes. Con la designación del ingeniero Nicolás Vega como nuevo gerente de la AMNA en mayo del 2015, se restableció esta unidad del directorio, sino de toda la AMNA y los clubes afiliados, comenzando una etapa de consenso, conciliación y representatividad basado en el respeto a la autonomía e independencia de la asociación. A partir de ello, siempre la unidad y el consenso fue la norma de nuestro accionar. Por esa actitud y armonía agradezco de manera especial a nuestro vicepresidente y secretario, a la incansable gestión de nuestro síndico, así como a la labor dedicada y digna de encomio de nuestro querido. Debo recordar que por resolución del directorio de la AMNA de fecha febrero